Dios invirtió casi 2000 años desde Abraham hasta Jesucristo para traernos el Evangelio. Pero voy a intentar explicártelo en 10 minutos. ¿Qué es el Evangelio? ¿Para qué sirve el Evangelio y por qué tienes que aceptar el Evangelio? Si quieres aumentar más esta plusvalía, puedes ir a YouTube. Allí vas a conseguir Efimio Zambrano Verdades Eternas. Ahí explico qué es el Evangelio, para qué sirve el Evangelio y por qué tienes que aceptar el Evangelio. El Evangelio, según Isaías capítulo 61, son las buenas nuevas de salvación. Es un mensaje de buenas noticias, de rescate, de salvación para toda la raza humana, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio es las buenas noticias de salvación para darnos el paraíso perdido de Adán y Eva. Dios nos los da a través del camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Voy pues a preparar lugar para vosotros, donde yo estoy, vosotros también estéis, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, lo dijo el Señor Jesús. El Evangelio es las buenas noticias. El Evangelio es la historia, es la doctrina del Señor Jesús. Jesús dijo: si me amáis y guardáis mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo te amaré y mi Padre te amará y haremos morada en vosotros. Así que el Evangelio es la doctrina condensada de todo lo que Dios quiso enseñar desde Abraham hasta Apocalipsis en la figura y en la persona de Jesús. Todo lo que se dijo en el Antiguo y Nuevo Testamento debe ser para entender en la persona, en la doctrina de Jesús, lo que es el Evangelio. Pablo dijo: el que no enseñe conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo está envanecido. Cualquiera pues que no enseñe conforme a las sanas palabras del Evangelio está envanecido. El Evangelio es la historia, la doctrina de Jesús. Jesús la definió así: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. El Evangelio es arrepentimiento, que es un cambio de conducta, un cambio de horizonte. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que creer, y creer significa obedecer. Ahí viene la segunda respuesta, que es el Evangelio. ¿Para qué sirve el Evangelio? Sirve para purificar la vida. Jesús dijo: el que no naciera de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Jesús planteó en el Sermón del Monte 9 experiencias cumbre, que deben ser los 9 pasos iniciales para que toda persona alcance la madurez espiritual más grande a través de la obediencia del Sermón del Monte, Sermón del Llano y las parábolas de Jesús. Tristemente muchos no lo alcanzan, como fue en la iglesia de Corintios, que eran carnales, tenían todos los dones, pero se les había olvidado lo más importante, que es el amor. Jesús dijo: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo con nosotros mismos. Eso es el Evangelio. Amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Para eso sirve el Evangelio. Primero, para purificar nuestra vida. Segundo, para enseñarnos a amar a Dios y a conocer a Jesucristo, que la segunda bella y hermosa persona de la Trinidad Divina representa todos los principios y valores del Padre. La doctrina del Padre estaba en Jesús. Quien ha visto a Jesús en su ejemplo y en su doctrina ha visto al Padre. Y quien ama a Jesús ama al Padre, y quien recibe a Jesús recibe al Padre. Y el Padre nos llamará a obedecerlo, a servirle. Como pámpanos firmes, constantes y permanentes, debemos de estar conectados a la vid, que es Cristo Jesús. Y nosotros los pámpanos. Y a medida de esa conexión, de esfuerzo, de cooperación mutua, Dios hace el contrato, invita a hacer el contrato, nosotros lo firmamos. Es un convenio donde 2 participan. Es un convenio de cumplimiento mutuo. Dios se compromete a resguardar nuestra alma y nuestra vida, nuestra salvación, y nosotros nos comprometemos a permanecer en Él. Entonces, el Evangelio sirve para purificar la vida, sirve para enseñarnos a amar a Dios, sirve para librar nuestra alma, liberarnos del pecado. El que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Podemos empezar mal. La mayoría de los apóstoles empezaron mal, pero permanecer en Él va a significar una liberación progresiva a través de la fuerza del Espíritu Santo, pero también nosotros añadiendo a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal amor. Y si estas cosas están en nosotros, no vamos a estar ociosos nunca, y se nos va a otorgar una amplia y generosa entrada al reino de los cielos. El Evangelio sirve para liberarnos de manera progresiva o inmediata de las adicciones y del pecado, y hacer nuestra alma apegada al bien, apegada a la verdad,
para que crezcamos en el amor fraternal no fingido, para que por ellas crezcamos para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, la tercera pregunta, la primera es, ¿qué es el Evangelio? ¿Para qué sirve el Evangelio? ¿Y por qué tienes que aceptar el Evangelio? ¿Por qué no aceptar el budismo? ¿Por qué no aceptar otras religiones? Tenemos que aceptar el Evangelio porque no hay dos caminos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El planteamiento de él debe ser estudiado minuciosamente, que las palabras de Cristo abunden en nuestro corazón, porque no existe otro camino, es uno solo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Usted no puede aceptar otro camino, es ese. El camino habla de las enseñanzas y de las experiencias que Jesús tuvo y han tenido los cristianos a través de la historia. Jesús es el camino, Jesús es la verdad absoluta, plena, completa. Y es la vida para vivir mejor acá e irnos a la vida eterna. Entonces, tenemos que aceptar el Evangelio porque no hay otro camino. Tenemos que aceptar el Evangelio porque todo lo que se presenta fuera del orden de Cristo y de los apóstoles es anatema, maldito o anatema el que predique otro evangelio que no sea el que nosotros predicamos, dijo Pablo. Hablándolo a los judaizantes, hablando de las personas que desprecian el pacto en Jesús por establecer sus propias normas, creyendo que pueden agradar a Dios y obtener la salvación por rituales. Dentro del Evangelio hay rituales, la oración, la meditación, para acercarnos al Evangelio original de Jesucristo y de los apóstoles. La norma de norma es Cristo Jesús, no hay otro Evangelio. Tienes que aceptar el Evangelio tal cual como fue planteado. No debes de aceptar el Evangelio como lo plantean las denominaciones católicas protestantes. Allí hay muchos errores y hay muchas falsificaciones. Tenemos que ir a la iglesia ortodoxa de los primeros 100 años. La norma de norma es Cristo Jesús y los apóstoles. No es otro concilio diferente a lo que se estableció en los primeros 100 años. Tienes que aceptar el Evangelio porque es la mejor forma de vivir. Jesús habló 9 veces de ser felices. En el Evangelio vas a conseguir paz. Vas a conseguir una carga ligera y un yugo. El hecho de que sea ligero no quiere decir que sea una propuesta sin normas y obediencia, no. Jesús le estaba hablando a los judíos que habían hecho cargas pesadas con normas inapropiadas y normas que no estaban involucrando lo que ya los apóstoles y los profetas habían dicho: misericordia, amor y bondad. Así que tienes que aceptar el Evangelio porque es la única forma de llegar al cielo, y el Evangelio tienes que aceptarlo porque es la mejor forma de ser más feliz en la tierra. Todos vamos a sufrir. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, confía, yo he vencido el mundo. Pero se sufre más en Cristo. Pablo dijo: hay algunos que sufren en el mundo que no es para arrepentimiento, y hay quienes sufrimos en el Señor para arrepentimiento, de la cual no hay que arrepentirse. Tienes que aceptar el Evangelio porque es la mejor forma de ser feliz. Tienes que aceptar el Evangelio porque es el único camino que conduce directo al cielo después de esta vida. Porque hay una promesa hermosa que nos está esperando de dicha y felicidad y recuperar el paraíso perdido de Adán y Eva, y ahora mejorado a través de esta propuesta evangélica de buenas noticias de salvación. Y tienes que aceptar el Evangelio porque el infierno es horrible. El infierno es un lugar de castigo eterno. El infierno es un lugar de tormento eterno. No es de aniquilación y ya, no, como lo enseñan los testigos de Jehová. Es eterno. Será un siempre para siempre el ay, el lloro y el crujir de dientes. Debemos de sentir miedo hacia eso. Si estamos saludables, debemos de sentir miedo de caer nuevamente en las garras de Satanás, en los vicios. Por eso es que hay predicadores acá que lo van a lamentar mucho. Han tomado como fuente de ganancia el Evangelio. Hay de ellos, porque el infierno los está esperando. Debes de aceptar el Evangelio, porque el infierno es horrible. El gusano nunca muere y las llamas nunca se apagan. ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué tienes que aceptar ¿Por qué es el Evangelio? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué tienes que aceptar el Evangelio en 10 minutos? Dios te bendiga. Dios lo reveló en 2000 años, en 1400 años de revelación, con más de 40 autores. Y tú me pediste que te lo hiciera en 10 minutos. Dios te bendiga y te guarde.